Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Les traigo otro día de video. Espero que les guste el que voy a hablar el tema el día de hoy. Desde ya, antes de comenzar, denle like o me gusta, como quieran decirle. Comenten y compartan si les parece video interesante. Ya, si no hacen eso, ya con ver el video también y compartirlo también para que otros lo vean, que sientan que les sirve, ayuda mucho. Me ayuda a mí a crear más contenido y ir perfeccionando la calidad del contenido que yo les brindo. Bien, les cuento, ya comenzando con el video. Hace unos días compartí algo de lo que vengo hablando hace un rato atrás, lamentablemente es una realidad. Creo que ya en un video lo toqué el tema. Está bien entender una realidad que es diferente a la realidad de la persona trabajadora, de la persona común, de la persona honesta, de la persona de familia, de valores cristianos, religiosos, de cualquier cosa, este, que tenemos ciertos principios o cierta moral o ciertos valores, ¿no? Hay una realidad que es muy diferente, que es la de la delincuencia. Ya lo hablé en otro video y compartí busqué un poquito más de material, pero hay muy variado, acerca de los símbolos y formas de comunicarse que tienen las personas delincuentes. Bien, les cuento, esto es un datazo que lo vi hace muchísimos años. Normalmente acá en Uruguay se piensa que lo más normal es ver colgado unos championes, tenis, como quieran decirle, en los cables de luz, los cables de columna, sobre todo en una esquina donde se vende droga. Pero hay otros lenguajes que utiliza la delincuencia. ¿Y por qué voy a este tema? Primero comienzo diciéndole, ¿por qué hablé de los principios y los valores antes de continuar? Es porque la escuela de la calle y la escuela normal son mundos totalmente diferentes, que se manejan con otro tipo de principios que muchas veces desconocemos normalmente. Bien, y continúo comentándoles. El tema de los campeones. Hay campeones colgados em, en los cables y hay otras formas de tener champiñones colgados en los cables que marcan las casas continuas o las casas de ciertos lugares y avisan a otros extraños, otras personas acerca de las personas que viven ahí, cómo están compuestas las familias, cuándo están de viaje, si hacen vacaciones, si hay perros, si hay guardias de seguridad, si hay gatos, si son personas que tienen valor económico en sus casas. Hay muchas señales que se marcan en las casas. Es solamente una de las cosas que vi hace muchos años en Facebook y ahora me vino de la mente recordando eso. Y cuando entendí eso un poquito de todo el entramado que hay, comencé a entender ciertas cosas y tomé me prevení, ¿no? Con mi abuelo en aquel momento, yo le conté que había unos camiones colgados en un lugar, por lo general es cuando hay unos championes colgados arriba de un cable
y abajo hay un árbol, la señal para los otros delincuentes es que la casa que les sigue tiene cosas de valor. En este caso, es una esquina muy amplia mi casa, porque está mi casa y la de mi vecina, entonces no sé para qué lado apuntaba más la señal, ¿no? Porque los dos nos llevamos y somos personas bien, ¿no? Eh, y, y bueno, en cierto momento me di cuenta, es difícil de explicar, por eso tartamudeo tanto, porque no sé cómo abordar exactamente este tema, que es algo bastante complejo. Hay muchas marcas que se hacen en las columnas, pintadas, en las casas, en las rejas, en un montón de lugares que marcan las casas eh, y avisan a otras personas de todo lo que hay en esa casa. Son una de las tantas marcas. El otro día hablaba con unos amigos yanquis, que dos por tres vienen a mi casa, personas de varias nacionalidades, a veces muchos yanquis, muchos de Estados Unidos, y a veces de, bueno, de diferentes lugares de Latinoamérica. Y bueno, dio la ocasión que en un momento justo pasó que nos pusimos a hablar de esto y le conté un poquito por arriba acerca de eso, ¿no? Y él me dijo, sí, mi hermano, no me acuerdo cómo fue la historia exactamente, no sé si me dijo que el padre era, trabajaba en la milicia o tenía algo que ver con las fuerzas policiales allá en Estados Unidos, no me acuerdo bien. Y el hermano un día fue a una estación de servicio en un lugar allá en Estados Unidos y se enteró que debajo de las mesadas o debajo de de las piletas de los lavamanos había marcas y se compartió eso, el tema de las marcas, en un grupo privado de WhatsApp, creo si fue en aquel momento, o no recuerdo bien, un grupo bastante masivo y se enteraron de que esa marca era en una gasolinera, era, ¿no? Que estaba la marca, era para avisar acerca del tráfico de personas, ¿no? La trata de blancas, entre otras cosas. Y bueno, así como hay todo un lenguaje estricto escolar, hay un lenguaje de la escuela de las calles que es muy amplio y abarca muchas áreas y a veces es muy complejo de entender, ¿no? De hecho, bueno, hay muchas maneras, he visto que en otros países, por ejemplo, vieron que existen muchas formas y modalidades de delitos y cada vez van apareciendo nuevas. Nosotros conocemos capaz que la más típica, que son tres o cuatro, que es, no sé, el cuento del tío, lo que se le dice el cuento del tío y no sé qué, y se usan siempre las mismas, pero hay muchas dinámicas de delincuencia, tanto de ciberdelincuencia como de delincuencia presencial en la calle. De hecho, hay una de forma de delincuencia que yo no sé, desconozco si se hace demasiado acá es el robo a turistas en lugares públicos, disimuladamente la habilidad de algunos para estafar a turistas sin que se den cuenta es algo que se usa en otros países o se usaba cuando se usaban mucho los mapas. Por ejemplo, recuerdo ver los famosos mapas o cuando se pedía direcciones se aprovechaban mucho de los turistas para robarle las billeteras sin que se dieran cuenta em, y muchas cosas que normalmente las billeteras son lo más fácil porque las billeteras siempre se colocan en el bolsillo de atrás en el caso de los hombres y agarrarlas es bastante
para el que tiene bastante habilidad con buen disimulo en el tema de la delincuencia, tienen esa, digamos, habilidad, porque no lo creo una habilidad, ese tampoco talento, no sé qué palabra, cómo compartir esta palabra, porque no me parece una habilidad ni un talento, ni me parece para nada bueno decirlo de esta forma, ¿no? Porque no lo es. Em, la delincuencia para mí no es, no es un arte, si bien lo podemos considerar como una forma de escuela bastante amplia, una cultura totalmente separada, una cultura urbana muy amplia y muy grande de formas de delincuencia que vienen de otros países importadas en algunas ocasiones, algunas se hacen en otros países y hay muchos tipos de delitos que van apareciendo de a poco, algunos ni siquiera creo que se conocen. Entonces, o no se han hecho muy visuales en las noticias. ¿Y por qué hablo de esto? Porque quiero que se entienda una realidad que lamentablemente em, yo lo estoy, lo he manifestado muchas veces y me enoja mucho, me enfurece, cómo los delincuentes que tienen un tipo de inteligencia bastante interesante, son muy hábiles para delinquir y hacer cosas ilegales. Pueden ser personas muy inteligentes, no les quita, no les quita que sean o no inteligentes, pero ¿qué pasa? En lugar de hacer cosas de manera legales, eligen hacer cosas ilegales y correr siempre ese tipo de peligros y lamentablemente no es para nada agradable, a nadie le gusta los delincuentes, por eso la lucha siempre es constante, a nadie tampoco le gusta que le roben. La realidad es una realidad muy grande. He visto personas hacer el discurso de victimizar a la delincuencia, no me gusta para nada. Y lo toqué en otro video, hay una diferencia entre vivir en un barrio humilde de trabajadores y otra diferencia entre vivir en un barrio y ser humilde y ser delincuente. Son formas totalmente distintas. ¿Quién es la víctima en un barrio humilde? El trabajador que vive con las condiciones negativas, precarizadas y intentando salir adelante de la manera que pueden hacerlo, muchas veces rodeado de personas que son malas en el sentido de la delincuencia y puede ser malas influencias o malos círculos cercanos. Bien, este concepto para mí es totalmente diferente. Vuelvo a decir lo que dije en otro video. Estoy en contra de em, las políticas que están implementando de entrada a los barrios humildes, porque lo dije en otro video y lo vuelvo a decir. La financiación de todo eso, por ejemplo, en el tema del narcotráfico, no viene de un barrio humilde, viene de otro lugar. Obviamente, para desviar la atención, nadie es, nadie va a delinquir en su propio barrio. Y más si es un barrio cheto, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, es algo bastante complejo. ¿Cuál es la estrategia que utilizan? Van a otros barrios, generan un aumento de la delincuencia en otros barrios, a veces de una forma muy adrede
para después culpabilizar y hacer que se desvíe la atención hacia esos lugares. Viene a ser prácticamente, yo lo considero como se le hacía en los barrios como el Bronx, a los afrodescendientes en un momento, hace muchos años atrás, cuando no existían las luchas por el racismo. Ahora lo están haciendo marginando a personas de todo tipo, basándose simplemente en el contexto y la calidad de vida, y como somos personas bastante visuales y bastante impresionables, va a ser una enorme diferencia ver una casa de una manera muy cheta, digamos, muy bien construida, a ver una casa precaria con techo de chapa. Capaz que da otra impresión, y no significa, y esto lo digo de buenas fuentes, em, muchas personas, no significa que no tengan dinero. Viven en esas condiciones porque muchos también utilizan esas condiciones, porque si viven en otro tipo de condiciones donde se vea que viven mejor, lo utilizan para, no pueden utilizar como excusa para adquirir planes sociales o ciertos beneficios. Esto lo sé de fuentes dentro de la justicia, ¿no? Este, mm, de trabajadores de la justicia. Es una realidad que golpea. Yo he visto casas de apariencia bastante humildes, las veces que he trabajado, que tienen hasta dos o tres autos, que vos ves el auto y ves la casa y decís, seguramente el auto vale dos veces más que lo de lo que debe valer la casa. Y uno ahí se empieza a dar cuenta que lo que mueven es algo diferente ahí, ¿no? Porque si tu casa tiene una apariencia y de repente andas en vehículos que no le quita que no lo puedan tener, ¿no? Ser humilde no significa que no te puedas dar ciertos lujos. Si los haces de forma honesta, te los mereces, y podés tener un iPhone, podés tener cualquier tipo de vehículo que vos quieras, siempre que salga de manera honesta y con trabajo bueno, ¿no? Con una buena forma de trabajar y de hacer las cosas. Bien, ¿a qué voy con esto? Hay que analizar muchos puntos de vista en lo que tiene que ver con todas estas variantes, que es, vuelvo a decir, es una escuela totalmente diferente, donde existen muchos tipos de formas de robar. Este, no hay solamente una forma de, yo qué sé, hacer un atraco. Hay capaz que 20 formas diferentes de hacer un atraco. Capaz que a lo sumo conocemos dos. Lo mismo robos comunes, todo tipo de robos. Corrupción, también en la corrupción hay muchos este, tipos de diferentes de formas de hacerlo. Hay muchas tácticas y dinámicas para evadir lo legal. Y eso no va solamente a los barrios humildes, también va dirigido a personas que no son de barrios humildes, personas que tienen otro tipo de estatus, porque ellos también, si vamos a una realidad, en ocasiones abren fundaciones, ONGs o muchas cosas para verse beneficiados, porque hay algo que es legal, que es una forma de evasión de impuestos, una de las tantas que usan las personas de dinero, que es generar ONGs, fundaciones o cosas de beneficencia para evadir impuestos, y para exoneración de impuestos, entre tantas muchas otras cosas.
que disfrazan para hacer lavado de dinero, que incluso en iglesias y en un montón de cosas, este, que los usan como pantallas para lavar dinero proveniente de droga, de muchas fuentes ilícitas. Y lamentablemente es una realidad muy grande. Incluso, bueno, hace un poco tiempo publicaba de un periodista que yo sigo, de europeo, que habla mucho de las realidades de muchos continentes. em, y hablaba acerca del escándalo de la FIFA, de la AFA, de la Asociación Futbolística Argentina, y de la FIFA, nuevamente, luego del escándalo de Joseph Blatter entre tantas personas conocidas. Bueno, y el otro día estuve googleando porque me dio curiosidad y lo compartí, me puse a pensar. ¿Dónde es que está realmente la sede de la FIFA central? Cuando busco ChatGPT, em, mi pregunta fue sencilla. ¿Por qué si el Mundial se dice que fue una... la creación del fútbol, como dijo bien Pelé, en palabras de Pelé, el padre del fútbol, si el padre del fútbol es Inglaterra, la madre es Uruguay, digamos de alguna forma, dicho en propias palabras del astro Pelé. Entonces me pregunté, si nosotros somos en Uruguay realmente los precursores más importantes y más destacados del fútbol mundial, fuimos casi de los primeros anfitriones y más destacados dentro de todo en crear el mundial y en impulsar el mundial de fútbol como lo conocemos hoy actualmente. ¿Por qué la sede no está en Uruguay? Le pregunté eso y me dio las razones exactas, que es porque en Suiza existen flexibilidades en cuanto a impuestos y en cuanto a otros tipos de dinámicas que cambian totalmente las reglas del juego. Entonces yo me puse a pensar en este concepto que ya se sabe y es algo bastante conocido. Los bancos suizos tienen una flexibilidad que yo cuando pienso que un político va a viajar, por ejemplo, y dice va a ir a Suiza, yo digo, ¿qué vas a llevarte? Yo pienso, va a llevar dinero de algún lado o va a llevar algo, algún recurso para esconderlo en alguna cuenta, un banco suizo, una cuenta, creo que se dice offshores, o bueno, está las Islas Caimán y Suiza, que son los, digamos, paraísos fiscales más considerados dentro del mundo, ¿no? Tienen los bancos más abiertos políticamente en cuanto al tema de los recursos. También son los más estrictos. Cuando pasó la captura de Nicolás Maduro y se descubrió que iban todas hacia un mismo banco, para no verse mal, fueron tan estrictos que congelaron los activos de Nicolás Maduro. Entonces, yo en ese momento pensé, claro, justamente se da eso, y eso es los famosos paraísos fiscales, ¿no? Son lugares con una cierta flexibilidad para que se puedan administrar recursos que pueden venir de diferentes fuentes. De hecho, este periodista del que yo veo mucho, que lo veo bastante interesante en lo que comparte,
en sus informaciones, informes. Veo, por ejemplo, que habló de cómo Italia tiene dos partes bastante diferentes, divididas dentro de un mismo continente. Está la parte norte de Italia y la parte sur de Italia, al norte y al sur, em, dependiendo del Mediterráneo. Hace unas horas atrás se preguntaban mucho en los titulares de las noticias por qué el canciller Lubetkin, que presuntamente vivió muchos años en Roma, viaja tanto a ese país. Bien, y este periodista del que hablo, que lo sigo, comentaba algo bastante interesante, cómo el narcotráfico y las fuentes ilegales de que se em, suceden en Latinoamérica y en varias partes de Centroamérica son llevadas a Europa, para crear, bueno, en un momento comentó sobre todo cómo se creó en Italia, si no recuerdo, o en París, en Francia, no recuerdo bien en cuál de ellos dos, una escuela de modelos que luego se descubrió que tenía vínculos con el famoso Jeffrey Epstein, que financiaba dinero y financiaba con dinero y tenía otra persona encargada en ese país. Y ahí se fue desentramando y descubriendo muchas dinámicas. Esto solamente para una escuela de modelaje, creo que parisina. Si no me equivoco, en aquel momento estaba hablando de una escuela parisina de modelaje, muy controvertida por su vínculo y muy investigada. Bien, bueno, ¿por qué Italia? ¿Por qué París? Bueno, por muchas razones. También el modelaje es muy fuerte en Italia y en Francia. Es muy fuerte. Son los modelajes más importantes del mundo. Y bueno, ahí van a ver que dentro del modelaje, que es el área más utilizada, y ahí voy desarrollando un tipo diferente de temas que da para hablarlos en otro video, como lo había dicho en videos anteriores. Em, en esos dos países sobre todo y en lugares de Europa, la trata de personas y la trata de blancas, o trata de blancas, se da mucho y se utiliza como vía o como motor o como recurso el ambiente del modelaje. Por eso yo siempre trato de irme con cuidado, porque esa realidad es algo que siempre supe y siempre se supo. Si bien he sido modelo, pero para publicidad, y actor, no he sido modelo de pasarela. Conozco esa realidad, porque siempre se supo. De hecho, si no me equivoco, en Rusia sucede el mismo fenómeno bajo otros conceptos, no recuerdo exactamente todo de la dinámica, pero también se da, por eso los países con el tema de la trata de blancas o trata de personas son Rusia, París perdón, Francia e Italia son los tres países donde hacen más hincapié en estas cosas, por diferentes cosas, diferentes razones muy variadas. Entonces, por eso, bueno, volviendo al tema de lo que les comentaba, hay una cultura totalmente disfrazada que a veces no llegamos a percibir del todo. Y a veces desde nuestra inocencia no nos damos cuenta de que están a simple vista y que pasamos muy por alto lo que sucede adelante de nuestros ojos. Entonces, vuelvo al mismo tema y que discrepo mucho. Meter un blindado
en un barrio humilde y trabajador y meter un blindado en un, no sé, Punta del Este o Maldonado, cambia totalmente la perspectiva de las cosas, ¿no? De cuanto a la seguridad. Porque vi que la seguridad la están tratando de centralizar solamente en Montevideo. Lo vuelvo a reivindicar luego de contarlo en otro video y me parece algo lamentable a modo del nivel de seguridad porque no está para nada lindo lo que se da, ¿no? Qué es la inseguridad, qué es la delincuencia, qué es las cantidades de muertes y la cantidad de robos que nos están pasando. De hecho, esto viene enganchado a otro relato que les voy a compartir en otro video, de cómo la delincuencia se utiliza también como una dinámica para ocultar otras cosas para nada buenas dentro bueno, de muchos tipos de ambiente. Entonces, si me siguieron hasta acá, finalizando el video, y si les gustó, les pareció interesante este tipo de contenido, los invito, eh, conmino, diría, yo usaba esa palabra, me acuerdo, porque me causaba gracia porque era de Sergio Puglia y nunca la había escuchado, me llamaba la atención, digamos, no me causaba gracia, pero lo utilizaba mucho en un momento, no como motivo de burla hacia el comunicador, como él se ha sentido muchas veces recriminado lamentablemente, que es algo bastante feo, sino como que es una palabra que para mí resonó muchos años, porque la utilizó durante muchos años, y era una palabra que llamaba mucho la atención. Yo miraba, lo seguía mucho, no tanto la cocina, me gustaban mucho las charlas de Puglia e Invita, más que nada porque aportaban mucho más cosas, y él siempre tuvo algo muy especial y que valoré mucho, sobre todo conociéndolo más de cerca en su historial de vida, su formación, que lo voy a tocar en otro tema porque va de la mano justamente con unas ideas que quiero impulsar y que seguramente Sergio, si en algún momento me llega a estar viendo y le puedo llegar a tocar y a llamar la atención, tocar el corazón y llamarle la atención gracias a los que me ven y los que me comparten los videos y los que comentan y los que dan me gusta y los que dan like. Sergio resulta que es tan exitoso porque estudió y fue director. Yo tuve una compañera que estudiaba en un liceo, en mi liceo estaba estudiando en sexto liceo, y estudió también en Gato Dumas, ¿no? Y creo que, y en aquel momento, yo no recuerdo si en aquella época o ya había dejado de estar, Sergio fue uno de los directores, si no me equivoco, del colegio de cocina Gato Dumas, un colegio privado. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la especialidad de Sergio Puglia que lo llevó a recorrer el mundo entero y saber muchos tipos de platos y muchas cosas? Es que él estudió, creo que ciencias culinarias se llama. Y esto lo voy a tocar en otro video porque viene de la mano de otro tipo de propuestas y no me quiero adelantar. Así que los dejo por acá. Nuevamente los invito a darle like, comentar y compartir si les pareció bastante interesante este video. Sé que no lo expresé lento, con un poco de tartamudez porque es un tema complejo de abordar. No fui tan fluido, de hecho en los videos intento omitir nombres, omitir cosas específicas
por cuestiones simplemente de detalles bastante que pueden sonar bastante complejos, reprochables, y no estoy en un momento para bancarme problemas, como ya en un momento les conté que me pasó de una persona que no me gustó para nada, y de hecho volví a hacer varios videos hablando de este tema. Los invito a ver mis videos anteriores para saber de qué hablé y cómo hablé acerca de eso. Antes de lo que pasara eso, cuando estaba en vísperas del comienzo del mundial. Y bueno, específicamente utilicé el mensaje más importante que es para mí en el deporte, es el llamado a la no violencia en el deporte. El llamado a la no violencia en el deporte lo utilicé previo a los comienzos del mundial, luego que pasó este tipo de hecho que para nada me pareció agradable. Y bueno, como batacazo, sin adentrarme mucho en el tema en ese momento, hice el llamado a la no violencia en el deporte, que es muy importante. No podemos hablar, predicar con la palabra, sino predicamos con el ejemplo, y eso es algo que me parece muy importante para todo tipo de deporte, para todo tipo de ámbito. Yo también me he enojado, me he puesto muy intenso, me he hecho el loco, de hecho, más de lo que soy, he parecido alguien muy fanático. Me acuerdo una vez mis primos me invitaron a un partido de fútbol, de baby fútbol, y me hice el enojado y me fui en medio del partido, re enojado, como haciéndome el fan. Es algo que me sale muy bien hacerlo, y no es natural mío. De hecho, tengo otra anécdota de una grabación de una producción audiovisual de una película, que lo voy a contar en otro momento para no alargar el video y entrar en otro tipo de temas, donde se me felicitó por parte de la producción porque hacíamos de fanáticos de una estrella famosa, y teníamos que saltar y hacer como que éramos fans enloquecidos, ¿no? Me gustó porque me detuvieron la grabación en un momento, en un corte, y me señalaron a mí, remarcándole a todos cómo era realmente que tenían que hacer, ¿no? Y no lo hice, lo hice por un lado porque tuve amigas muy fanáticas, em, personas cercanas, personas que quise mucho, em, pretendientes a parejas también, muy fanáticos de cantantes y artistas, y lo he visto muy de cerca y me parece muy peculiar. Yo soy alguien muy neutro, no soy muy fan de nada, no tengo, soy muy bastante neutral en las cosas, siempre lo he sido en mi vida, por más que pueda parecer que soy bastante fanático de algo. Es algo divertido saltar, alentar, gritar y descargar un poco nuestro, nuestras emociones, siempre no llegando al extremo de la violencia. Bueno, no quiero estirar más el video ni dar más detalles, entonces les dejo nuevamente con este video y nos vemos en otro video para continuar hablando. Y seguramente todo esto me lo voy a anotar porque seguramente se los tenga que dar como otro video más para contarles en detalle cada punto de toda la información que les brindé en el video, que eh, las doy todas juntas, pero también se las puedo empezar a separar de a poco para que cada fenómeno se entienda precisamente y en profundidad, que ahí es
un tema y un video totalmente diferente y muy extenso de grabar y de compartir en las redes sociales. Les mando un saludo enorme y nos vemos en otro video. Chau, chau.